¿Y si te dijera que la verdadera historia del origen de los pueblos africanos no está perdida, sino escrita desde hace miles de años en uno de los libros más antiguos del mundo? Un relato que conecta reyes, imperios y civilizaciones enteras, y que muy pocos han escuchado completo. Lo que estás a punto de descubrir desafía interpretaciones equivocadas, revela linajes olvidados y abre una ventana hacia un pasado poderoso que cambió la historia humana. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete para no perderte ninguno de los próximos episodios. Lo que sigue podría transformar la forma en que ves la historia para siempre. En las arenas infinitas donde el viento africano susurra historias que la humanidad casi ha olvidado, existe un relato mucho más antiguo que cualquier imperio conocido. Es una historia que se desliza entre el brillo dorado de los amaneceres sobre la sabana y la profundidad oscura de las noches donde el cielo parece tocar la tierra. Allí, entre sombras y leyendas, se alzan los ecos de reyes poderosos, reinas de belleza majestuosa y naciones enteras construidas sobre un linaje que el mundo moderno apenas ha comenzado a recordar. Desde tiempos remotos, viajeros, cronistas y soñadores han intentado descifrar los orígenes de los pueblos africanos. Pero antes de cualquier mapa, antes de cualquier registro arqueológico, antes incluso de los primeros reinos que la historia logró documentar, un antiguo libro ya hablaba de ellos. En sus páginas se susurran nombres, genealogías y destinos que parecían perdidos entre metáforas y profecías. Ese libro es la Biblia, una obra que, más allá de su carácter espiritual, conserva fragmentos de civilizaciones que el mundo aún lucha por comprender. Lo fascinante es que, según esa narrativa ancestral, toda la humanidad actual proviene de solo 3 figuras, los hijos de un hombre llamado Noé. Sus nombres, Shem, Ham y Jafet, se repiten de generación en generación, como columnas que sostienen el puente entre el mundo antes del diluvio y el mundo que surgió después de él. Cada uno se convirtió en el antepasado de pueblos, lenguas y culturas que se expandieron por continentes enteros. Pero entre esos nombres, uno resuena con especial fuerza cuando hablamos del origen de los pueblos africanos, Ham. La tradición bíblica señala que Ham, cuyo nombre en las lenguas antiguas significa oscuro o quemado, dio origen a los hombres y mujeres de piel rica y profunda, a aquellos cuyas culturas florecieron bajo el sol de África. Según los eruditos de la antigüedad, su nombre era más que un distintivo, era un símbolo. Un reflejo de la apariencia y esencia de su linaje, transmitido no solo en rasgos físicos, sino también en la fuerza cultural de quienes descendieron de él. De su sangre surgieron historias de grandeza, civilizaciones que conquistaron desiertos, levantaron templos y dominaron ciencias y artes siglos antes de que Europa comenzara a tomar forma. Los descendientes de Ham se distribuyeron en territorios que hoy abarcan desde Egipto hasta Etiopía, desde Nubia hasta Libia, desde Canaán hasta las tierras profundas del continente africano. Cada uno de sus hijos representa una raíz importante en el vasto árbol genealógico de África. Cus, por ejemplo, dio origen a civilizaciones asociadas con Etiopía y Nubia, regiones célebres por sus avanzadas estructuras políticas, su dominio del comercio y su riqueza cultural. Misraim se convirtió en el padre de los antiguos egipcios, un pueblo cuyo legado arquitectónico, científico y espiritual sigue asombrando al mundo moderno. Put se asocia con pueblos de Libia y el norte de África, mientras que Canaán fundó las poblaciones que habitaron la región del Levante. A veces olvidamos que estas historias no fueron escritas como tratados antropológicos, sino como narraciones de un mundo visto desde la perspectiva antigua. Pero eso no les quita valor, al contrario, las vuelve un tesoro, un testimonio de cómo los pueblos antiguos entendían sus orígenes, sus conexiones y sus destinos. Sin embargo, estas mismas narraciones dieron lugar, siglos más tarde, a una de las interpretaciones más dañinas e injustas de la historia humana, la llamada maldición de Ham. Un concepto distorsionado que ha sido usado, abusado y manipulado para justificar actos atroces. La Biblia, en su relato original, no maldice a Ham. Lo que ocurre es una historia familiar, compleja como tantas otras, donde un error, una falta de respeto y un momento de tensión llevan a Noé a pronunciar una maldición. Pero esa maldición no recae sobre Ham ni sobre todos sus descendientes. Se dirige exclusivamente a Canaán, uno de sus hijos. Nada en el texto bíblico sugiere que los pueblos africanos fueran condenados. Nada indica que el color de piel tuviera relación alguna con esa historia. La idea de asociar la supuesta maldición con los africanos no solo es errónea, sino profundamente desconectada de la realidad textual. Esa mala interpretación,
adoptada siglos más tarde, surgió en contextos sociales donde se buscaba justificar sistemas injustos. Con el tiempo, numerosos estudiosos han aclarado y reafirmado que la narrativa bíblica no respalda ninguna teoría que vincule color de piel con maldición o inferioridad. Y sin embargo, el daño ya estaba hecho. Pero la verdad, cuando se ilumina, tiene la capacidad de deshacer siglos de confusión. El mundo moderno dispone de herramientas que los pueblos antiguos jamás imaginaron. Arqueología, genética, lingüística, antropología y tradiciones orales trabajan juntas para reconstruir un rompecabezas mucho más complejo que una simple genealogía. Las migraciones humanas, las mezclas culturales, las rutas comerciales, las transformaciones climáticas y las dinámicas políticas moldearon África durante milenios. Sin embargo, cuando revisamos con cuidado los textos antiguos, encontramos piezas que coinciden sorprendentemente bien con lo que la ciencia moderna ha descubierto. El relato bíblico funciona como un eco distante de un pasado profundo. No pretende ser un mapa definitivo, pero sí un punto de partida simbólico para comprender cómo los primeros pueblos se veían a sí mismos. Ham y sus hijos representan una parte esencial del origen africano, una raíz que inspira orgullo, grandeza y riqueza cultural. Lejos de maldiciones, lo que encontramos es el reconocimiento de civilizaciones poderosas, inteligentes y profundamente influyentes. Otras fuentes antiguas, como el Libro de los Jubileos, añaden matices interesantes. Este texto describe cómo, después del diluvio, las tierras fueron repartidas entre los hijos de Noé, asignando a Ham las regiones africanas. También menciona conflictos iniciales, decisiones sobre asentamientos y la resistencia de ciertos descendientes a abandonar territorios ajenos. Estos relatos, mezclados con historia y mito, nos muestran un mundo lleno de tensiones, exploraciones y asentamientos en constante transformación. Las historias familiares de los descendientes de Noé funcionan como metáforas sobre expansión humana, conflictos territoriales y el nacimiento de distintas culturas. Hoy, al mirar atrás, estas narraciones funcionan como un puente entre la memoria ancestral y el conocimiento académico moderno. Reconstruyen el origen de pueblos extraordinarios que dejaron huellas imborrables en el desarrollo de la humanidad. La historia de Ham no es la historia de una maldición, sino la historia de un linaje vigoroso, diverso y profundamente influyente. Un linaje que dio origen a algunas de las civilizaciones más brillantes que el mundo ha conocido. Cuando leemos estas narraciones con ojos claros y mente abierta, descubrimos que no son simples relatos antiguos. Son reflejos de una humanidad que buscaba explicar su lugar en el mundo, que trataba de entender por qué cada pueblo era como era, porque las tierras tenían distintos colores y porque las culturas se desarrollaban de maneras tan particulares. Estas genealogías se convierten en poesía histórica, en un intento de trazar un mapa emocional y espiritual de los orígenes. Y entonces, cuando la historia se entiende correctamente, sin distorsiones ni interpretaciones interesadas, aparece algo hermoso, un reconocimiento sincero de la riqueza africana, de sus raíces profundas, de sus conexiones con tradiciones antiguas. Un recordatorio de que la diversidad humana no es una maldición, sino una obra maestra de la historia, tejida a través de miles de años. En este viaje entre lo sagrado y lo histórico, entre lo mítico y lo científico, descubrimos que África no es el punto final de un relato, sino su comienzo. Y que las voces antiguas, lejos de quedar atrapadas en el pasado, siguen susurrando sus historias a quienes estén dispuestos a escuchar. Esta es una de esas historias. Una historia donde la grandeza africana no es una nota marginal, sino un capítulo principal. Una historia que merece ser conocida, contada y celebrada.